Nos agotó la paciencia de los ecuatorianos. Ecuador vive una jornada de hasta 13 horas de apagones debido a la crisis energética que se vive en la región, provocada por el déficit hidroeléctrico a causa de la sequía que desde marzo afecta a las principales presas de Ecuador. Empresarios ecuatorianos desesperados porque México les cierra las puertas. Es grave, es muy grave porque nos vuelve a traer al país internacionalmente esa imagen de Banana Republic. El último reporte de economía en Ecuador indica que varias empresas se están yendo tras los apagones. El comercio en el país va en picada y Daniel Noboa sigue culpando a México. No se hace responsable del deterioro financiero de su país, del descontrol energético y de la falta de los combustibles. Pero ahora le hago yo una pregunta a todos los mexicanos, latinos y ecuatorianos. ¿Piensan ustedes que el verdadero culpable del desastre financiero que tiene Ecuador hoy es Daniel Noboa? ¿Creen que llegó el momento de cambiar de mando y quitarle el gobierno al títere estadounidense que está llevando la economía del país por el camino equivocado? El comercio en Ecuador va en picada. Daniel Noboa sigue culpando a México por los apagones. Dice que desde México se han llevado a cabo varios complots para dañar el sistema, el tendido energético de la nación. Ecuador impone una demanda contra México y exigen pagos millonarios. Según el gobierno de Daniel Noboa, cada dólar que pierde Ecuador por la falta de comercio será México que tendrá que pagárselo al país. La OEA y las Naciones Unidas, que expulsaron a Ecuador del grupo, dicen que México debería seguir haciendo negocios con ellos, por lo menos petroleros, ya que tenemos un acuerdo firmado. Como una medida desesperada, el presidente Daniel Noboa declaró el pasado martes 16 de abril emergencia ante los cortes de electricidad. Pero yo te voy a explicar cómo funcionan esos acuerdos, así que llega hasta el final y comparte esta información. Daniel Noboa modifica la Constitución de Ecuador, quiere ser presidente otra vez. Pero la pregunta para todos ustedes, ¿creen que los ecuatorianos van a votar nuevamente en favor de Daniel Noboa? ¿Ganará un nuevo periodo presidencial? ¿Creen ustedes que los ecuatorianos están cometiendo un error si lo dejan permanecer como presidente? Y si le dan un nuevo cargo, Daniel Noboa va a empobrecer la nación sudamericana. Si Noboa se llega a disculpar con México, ¿piensan ustedes que deberíamos perdonarlo? ¿Se le debería dar acceso a nuestro petróleo, a nuestra gasolina? ¿Y Pemex debería recibir el petróleo crudo ecuatoriano y refinárselo? México está en camino de convertirse en una de las potencias económicas más importantes de nuestra región y estamos abiertos a hacer negocio con todo el mundo, menos con los agresores y con los que le deben dinero al pueblo mexicano. Así que Daniel Noboa tiene primero que disculparse y después pagarnos nuestras deudas. El comercio en Ecuador va en picada. Para entender cuáles serían las posibles soluciones y por qué razón Ecuador hoy está quebrando, es que inmediatamente Daniel Noboa le dio la orden al ejército que entraran a un territorio de México para tratar de apresar al vicepresidente, pues se agredió al personal diplomático mexicano. Hasta ahí estábamos bien, pero luego Daniel Noboa salió a justificar esas agresiones diciendo que Andrés Manuel López Obrador era el único culpable de que el ejército de Ecuador entrara a un territorio que le pertenece a México. México había comprado el edificio donde se encontraba la embajada, donde ninguna nación tiene el derecho de interferir en ninguno de los asuntos internos del país. Es decir, que tú no puedes entrar a una embajada de otra nación aunque se encuentre en tu propio país porque es ilegal. ¿Qué hubiese pasado si México entraba a una embajada estadounidense o a las embajadas de Ecuador que se encontraban en el Distrito Federal Mexicano? Hoy en día tuviéramos un conflicto grave con los Estados Unidos. Pero Daniel Noboa pensó que se iba a salir con la suya. Después continuó culpando a México, pero ahora todo el mundo sabe que Daniel Noboa está culpando a México por los apagones. México no tiene por qué hacerse responsable del sistema energético en Ecuador, sino que Daniel Noboa es quien tiene que suplirle energía a las empresas y hogares ecuatorianos. Es decir, que México sí dejó de recibir el petróleo crudo de las empresas petroleras que tiene Ecuador, que por cierto
tienen bastante petróleo que pueden suplir toda la demanda energética, pero el gobierno corrupto nunca se preocupó por invertir en infraestructura. Nos estamos refiriendo a las refinerías y México ha sido la nación que más ha invertido en infraestructuras para refinar el petróleo crudo. Entonces, Ecuador depende en un 100% de la refinación de los hidrocarburos en las empresas mexicanas. Pero cuando se vino el problema con nuestra embajada, Pemex dejó de recibir el petróleo de Ecuador y nosotros lo que estábamos haciendo era un intercambio. Recibíamos el petróleo crudo, lo convertíamos en combustible y se lo estábamos enviando en barcos gasíferos al gobierno de Daniel Noboa. Este no midió las consecuencias de las agresiones a la embajada y cuando México le cortó el flujo energético, pues las empresas comenzaron a quedarse a oscuras, los hogares comenzaron a ver apagones y por esa razón es que hoy en Ecuador hay un serio problema energético. Me gustaría saber por los mismos ecuatorianos cuántas horas al día y por las noches se está yendo la luz en el país. Han subido los precios de la gasolina y si creen ustedes que Noboa debería disculparse con México para que le vuelva a vender petróleo refinado y así se vuelva a restablecer el sistema energético, que tengan la luz, la corriente, mucha energía las 24 horas del día. De lo contrario, si esas disculpas no ocurrieran, Ecuador va a ir incrementando paulatinamente los apagones hasta posiblemente tener días de 24 horas a oscura. Ecuador impone una demanda contra México y exige millones de dólares en indemnización. ¿Pero por qué motivo? Porque el comercio va en picada y la mayoría de los trabajadores, los agricultores ecuatorianos, perdieron las cosechas porque México y Rusia, que eran los compradores de los bananos, les dejaron de comprar los plátanos. Ahora bien, ¿quién le prestó dinero a esos campesinos para que sembraran la tierra? Fueron los bancos. La mayoría de los bancos prestan el dinero de la familia de Daniel Noboa. Ahora le están diciendo a los campesinos que tienen que comenzar a entregar los títulos para ellos apropiarle las tierras porque no pudieron pagar esos préstamos. Es decir, que la familia de Daniel Noboa es quien le está robando toda la tierra a los campesinos trabajadores, no es México. Lo que quiere decir que Noboa está escondiendo algo y no le está contando a los ecuatorianos la verdad, que él está gobernando para su familia y sus propios bolsillos, mientras la gente está pasando hambre y trabajo y haciéndose más pobre cada día, su familia cada vez es más rica y millonaria. Como ellos son ciudadanos estadounidenses, no le importa a Ecuador. Daniel Noboa está modificando la constitución de Ecuador porque quiere ser presidente otra vez. Te pregunto, ¿estarías tú dispuesto a entregarle tu voto, tu confianza nuevamente al presidente Daniel Noboa, un títere de los Estados Unidos que ha ayudado al gobierno de Joe Biden y a los demócratas a dañar la economía ecuatoriana, agrediendo a México, que era su principal aliado energético? Si no hubiese entrado los militares ecuatorianos enviados por Daniel Noboa a la embajada mexicana, hoy el país no tuviéramos apagones, hoy tuvieran energía las 24 horas del día, tuvieran gasolina barata y como dijo Claudia, la nueva presidenta de México, no se van a subir los precios de los combustibles en el país ni de las tarifas eléctricas, pero los países compradores de energía la tienen difícil porque todos los hidrocarburos van a subir de precio. Ecuador tendrá que pagar la factura mucho más cara y lo peor de todo es que no hay ningún país que quiera hacer negocios con Ecuador luego de las agresiones a México porque todos temen que Daniel Noboa vaya a enviar el ejército también a sus embajadas y agredan a sus diplomáticos. Ahora bien, si Daniel Noboa llega a México a pedir disculpa, ¿piensan ustedes que se le debería perdonar? ¿Qué deberíamos exigir los mexicanos antes de perdonar a Daniel Noboa? Queremos hacer negocios nuevamente con Ecuador porque somos países hermanos. México es el país más solidario. Siempre le ha enviado ayuda humanitaria a los países cuando la necesitan y por eso México es un país bendecido.
Cada vez descubrimos más petróleo, más yacimientos de oro, litio, y México se sigue haciendo rico porque también ayudamos a los necesitados. México quiere enviarle petróleo refinado, gasolina, mucho combustible a los ecuatorianos para que salgan de este problema de oscuridad donde están teniendo cortes energéticos a todas horas. Pero Daniel Noboa no coopera, no quiere disculparse con el pueblo mexicano, y México ya se cansó de ser bueno y que cada vez que ayuda a alguien le muerdan la mano. Por eso creen ustedes que antes de que México vuelva a ayudar a Ecuador, hay que salir primero de Daniel Noboa. Una cosa muy importante, el comercio en Ecuador va en picada. Esto es lo más triste que hay en el país. Pronto vamos a tener desabastecimiento en los supermercados. Los minoristas que exportan mercancía ya están teniendo serios problemas en la cadena de suministro porque no hay cómo mantener los alimentos frescos, especialmente los supermercados no tienen la suficiente energía para mantener sus refrigeradores enchufados a la corriente y así mantener fresco toda la leche, la carne y los productos lácteos. Ecuador tiene un serio problema energético y el único país que puede ayudar a resolverlo es México. Estamos a la disposición de hacer negocios con ustedes, pero necesitamos que Ecuador primero se disculpe con México y que pague lo que le debe. Además, Daniel Noboa está culpando a México por los apagones. Pero, ¿quién creen ustedes que es el verdadero culpable por el daño al sistema energético? ¿De verdad México tiene una tecnología tan avanzada que los hackers desde el Distrito Federal pueden cortar la corriente a las empresas energéticas ecuatorianas? ¿Cuál es el verdadero problema y por qué razón Noboa no quiere contarle al pueblo que él es el problema en Ecuador? Todos sabemos que la única fuente que tiene el país para crear energía es el petróleo y México ya no se lo está recibiendo ni le está devolviendo combustible, y las lluvias que han cesado son las que llenan los embalses para que se pueda crear energía eléctrica a través de las aguas de los embalses. Pero como dejó de llover, Ecuador ahora ha sumado otro grave problema a la crisis de energía. No se puede crear corriente ni energía ni nada que vaya relacionado con la luz eléctrica si no hay agua y petróleo, que son los fundamentos para la creación energética. Entonces, si Ecuador no está teniendo las lluvias suficientes, por lo menos traten de negociar con México la venta de nuevos envíos de hidrocarburos para que puedan tener noches alumbradas. Ecuador impone una demanda en contra de México y está exigiendo un pago millonario que México tenga que resarcir todo lo que han perdido los campesinos con las siembras de los plátanos, los pescadores con la venta de los mariscos, las empresas petroleras con la venta del petróleo crudo y además los sembradores de cacao que no han podido vender la materia prima. También quieren que México le entregue millones de dólares por los daños a su economía. Pero quien ha deteriorado el comercio y ha provocado que vaya en picada en Ecuador es su propio presidente. Por eso, traten de sacarlo del gobierno, hagan las paces con México y su economía volverá a florecer. Daniel Noboa está modificando la constitución del país para ser presidente otra vez. ¿Piensan ustedes que modificar la constitución de un país para el beneficio propio se llama dictadura? Que al igual que hizo Nayib Bukele en El Salvador y todo el mundo le aplaudió, se llama dictadura. Querer todo el gobierno para ti. Si miramos lo que hizo Nicolás Maduro en Venezuela, fue lo mismo que hizo Bukele en El Salvador. Pero Bukele sigue siendo democrático y muy popular, mientras Nicolás Maduro es un dictador y todos lo quieren sacar. ¿Cuál es el motivo? Que Nayib Bukele tiene un país pequeño y pobre, mientras Nicolás Maduro tiene un país grande y muy rico, con muchos recursos naturales como el oro y el petróleo, y a Estados Unidos le conviene. Por eso hoy en día es considerado uno de los peores dictadores de la región, poniéndole sanciones a todas las empresas petroleras. No estamos justificando que en la nación hayan millones de venezolanos que no quieran a Maduro como presidente, pero sí hay que entender por qué razón a unos le llaman dictadores y a otros democráticos si están haciendo las mismas políticas y están gobernando con la misma dureza sus economías. Esto que está haciendo Noboa en Ecuador se llama dictadura, al igual que lo que está haciendo Javier Milei en Argentina.
Si Daniel Noboa se disculpara con México, se van a arreglar sus problemas energéticos, pero ¿creen ustedes que México querrá perdonar a Daniel Noboa si nos trae el dinero de las deudas y le pide un perdón sincero a México? ¿Llenaríamos nosotros a Ecuador de abundante petróleo para que puedan tener energía, corrientes y sus hogares alumbrados, para que las empresas paren de irse y continúen llegando el servicio energético, la corriente, la luz tan necesitada por los ecuatorianos que están teniendo cortes energéticos a diario? Me gustaría saber lo que piensa cada uno de ustedes y no se olviden que si esta valiosísima información le es de altísimo valor, compensarnos con un like. A todos les invito a suscribirse al canal y compartirlo con amigos, familiares y en todas sus redes sociales, ya que a muchos de ustedes les encantan nuestros análisis, pero nos siguen viendo y todavía no se han suscrito, mientras nosotros, desde los estudios de Autos Baratos, tu canal de noticias para todos, le vamos a dejar un fuerte abrazo y nunca se olviden que los queremos.